En el video anterior pudimos ver cómo derivar una función a partir de la definición de los 4 pasos. Vimos que es un proceso algebraico largo, dependiendo del tipo de función que nosotros tengamos que derivar. Ahorita vamos a ver unas fórmulas, o las fórmulas de derivación, que nos van a permitir derivar una función algebraica de una forma más rápida. ¿Vale? Entonces, vamos a ver la primera fórmula. La primera fórmula habla de derivar una constante, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo derivo una constante cualquiera con respecto a x? Pues su derivada va a ser 0. La derivada de cualquier constante es 0. Segunda fórmula, o segundo criterio, la derivada de x con respecto a x. Esta va a ser 1. ¿Sale? Tercero, vamos a ponerlo acá. ¿Qué pasa? Bueno, no, vamos a seguir abajo. Tercero, derivada con respecto a x de c por b. ¿Sale? Aquí b, yo voy a considerar que es una función o que es algo de x. Cuando esto ocurre, cuando yo tengo una constante que multiplica una función y la voy a derivar con respecto a x, pues esto aquí va a ser igual. Va a ser igual a c, la constante va a salir de la derivada y se va a quedar aquí la derivada de b, ¿sale? La derivada de la función. Ahorita a lo mejor no les hace sentido, pero más adelante que lo practiquemos se van a dar cuenta que es muy fácil. Criterio 4, cuarta fórmula. La derivada con respecto a x de un polinomio u más b más w, donde todas son funciones de x. Bueno, pues esto es igual a la derivada con respecto a x de u más la derivada con respecto a x de b más la derivada con respecto a x de w. ¿Sale? Quiere decir que aquí yo voy a poder dividir un polinomio en cada una de sus derivadas. ¿Sale? 5. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. 5. La derivada con respecto a x de x elevado a una potencia. ¿Sí? ¿Esto aquí va a ser igual? Pues por fórmula va a ser igual a la potencia por x a la n-1. Le voy a restar 1 a la potencia. ¿Sale? Si estuviera hablando de una función, la derivada de una función elevado a una potencia, pues esto aquí va a ser igual a la potencia por la función elevada a la n-1 por la derivada de la función. ¿Sale? Así sería. Bueno, después de esto también tengo, pues, cuando se multiplican funciones, de u por b. ¿Sale? Cuando tengo la derivada de u por b, lo que se hace no es multiplicar la derivada de una por la derivada de otra, no, se aplica una fórmula. Y la fórmula es la siguiente: u por la derivada de b más b por la derivada de u. ¿Sale? Voy a ir vaciando datos y voy a poder obtener la derivada de una multiplicación de funciones. 8. La derivada de una división, u sobre b. Aquí es b por la derivada de u menos u por la derivada de b sobre b cuadrada. ¿Sale? Y así podría yo obtener la derivada de una división. Estas son las fórmulas básicas y con esto y un poco de álgebra yo puedo obtener la derivada de cualquier función algebraica. Vamos a ver ahora ejemplos donde apliquemos estas. ¿Vale? Bueno, veamos. Vamos al 100% y voy a poner aquí una línea nada más para dividirlo. Ponemos aquí ejemplo 1. Ejemplo 1. ¿Cuál es la derivada? Vamos a poner aquí. ¿Cuál es la derivada
de y igual a x cúbica más 2x cuadrada menos 4x más 5. ¿Sale? Bueno. Entonces, aplicamos aquí. Y es la función, entonces la derivada de y con respecto a x, que va a ser igual. Primero, es un polinomio, ¿no? Son 3 partes, bueno, 4 partes de hecho, es un polinomio, entonces lo separo. Primero es la derivada de x cúbica, signo de más, luego es la derivada de 2x cuadrada, signo de menos, la derivada de 4x más la derivada de 5. ¿Sale? Ahorita lo voy a hacer paso a paso, después iremos restando pasos para ir agarrando velocidad. Entonces, aquí, ¿qué tengo? Tengo que identificar cada una de las funciones que tengo dentro de mi paréntesis. Lo primero, esta de aquí es x elevado a una potencia, ¿no? Habíamos dicho, se acordarán, la fórmula de la derivada de x a la n era n por x a la n menos 1. ¿Sale? Esa va a ser una que voy a ocupar. En el siguiente caso, ¿qué tengo? Tengo 2 por x a la n, 2 por x al cuadrado, ¿no? Ahí voy a seguir ocupando la misma fórmula. Luego en esta, ¿qué voy a ocupar? Pues voy a ocupar x a la 1, la derivada de x, el concepto, la derivada de x, que era igual, habíamos dicho que la derivada de x era 1, ¿no? Y luego tengo la derivada de 5, 5 es una constante, 5 es una constante y entonces la derivada de una constante es 0, ¿no? Entonces la derivada de c es 0, ¿sale? Entonces, ¿qué tengo? Vamos a vaciar. La derivada de y con respecto a x, bueno, aquí sería, vamos a poner aquí un paréntesis grandote, nada más para que sepamos que es del primer término. N, que es 3, es el exponente por x a la n menos 1. 3 menos 1 sería 2. Ahí derivé el primer término, ¿no? Más. Acuérdense que las constantes salen de la derivada, entonces aquí voy a sacar el 2. Eso también venía dentro de los conceptos. Las constantes salen de la derivada y obtengo, bueno, por aquí puntito, aquí esto, ponemos bien. La derivada de x cuadrada sería 2n por x a la n menos 1. 2 menos 1 sería a la 1, ¿no? Que después pues no se pone, ¿no? Menos la constante de nuevo sale 4 por la derivada de x, que es lo que me queda, que sería 1, ¿sale? Más la derivada de 5, que es una constante y sería 0, ¿sale? Si se fijan, aquí el 2 y el 4 salieron de la derivada y nada más derivo lo que me queda, que sería la parte con la función x cuadrada y x en este caso, ¿no? Bueno, seguimos. Quito paréntesis, entonces vamos aquí de y en de x, la derivada es igual a 3x cuadrada, 2 por 2x, pues me queda 4x, menos 4 por 1, 4. Y esta sería la derivada del polinomio que me pidieron, ¿sale? Veamos un segundo ejemplo. Ejemplo 2. ¿Qué tenemos? Deriva la función y igual a raíz cúbica de x cuadrada, ¿sale? Y ustedes me van a decir, oiga maestro, en las fórmulas que usted me dio no nos dio ninguna fórmula para sacar un radical. En efecto, porque el radical, recuerden que yo lo puedo convertir en una potencia. Esto que está aquí es lo mismo que x a la 2/3. ¿Sí? Se acordarán por ahí que vimos que la raíz a de x a la b era igual en exponente fraccionario a x a la b sobre a, ¿sale? Pues nada más le cambio la fórmula, ¿no? Y entonces aplico mi derivada, pues la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada de x a la 2/3. Y x a la 2/3 es un x a la n, ¿no? Vuelvo a aplicar la fórmula que tenemos aquí arriba, que había puesto por aquí, esta que aquí. Vuelvo a aplicar esta fórmula, la derivada de x a la n, ¿no? En este caso, n, ¿cuánto vale? Vale 2/3, ¿no? Entonces aquí es igual.
esto es igual a 2 tercios por x a la 2 tercios menos 1, ¿sí? Entonces la derivada de y con respecto a x es igual a 2 tercios por x. 2 tercios menos un entero sería menos un tercio, ¿no? Parece que ese entero son 3 tercios, pues 2 menos 3 me queda menos 1, ¿no? Y este signo negativo que está aquí va a ser importante, voy a ponerlo en rojo. Esto que está aquí es importante, pero quiere decir que este término no se encuentra en la parte de arriba, se encuentra en la parte de abajo. Acuérdense que para cambiar el signo de un exponente, pues se pone arriba o abajo, ¿no? Entonces me va a quedar aquí, voy a cambiar el color. 2 sobre 3 x, si arriba está positivo, abajo va a ir negativo, ¿no? Y luego le cambio la forma. X a la 1 tercio es raíz cúbica de x, ¿no? Raíz cúbica de x. Y esta sería la derivada de la función que me dieron en este caso, ¿no? Vamos por otro ejemplo. Un ejemplo 3. Dice así, calcula la derivada, de s, que es igual a 1 sobre la raíz quinta de t. ¿Sale? Entonces ahora la función es s. Yo esto lo voy a poner en exponente fraccionario. La raíz cúbica sería elevada a la 1/5, entonces sería t a la 1/5. Y luego lo subo, porque lo necesito arriba, sería t a la menos 1/5. Cambia su signo nada más. Está abajo positivo, lo subo, negativo. ¿Sale? Entonces ya lo transformé. Y esto de nuevo vuelve a ser un x a la n, ¿no? Entonces la derivada de s con respecto a t, porque es ahora lo que tengo, la función es s y la variable es t, va a ser igual a la derivada con respecto a t, ¿de qué? De t a la menos 1/5. ¿Sale? Entonces aplico aquí. X a la n era igual a n, o sea, menos 1/5, por la variable a la n menos 1, y entonces aquí me quedaría menos 1/5 por t a la menos 1/5 menos un entero sería 6/5, ¿no? A la menos 6/5. Lo pasamos abajo, menos 1 sobre 5 por t a la 6/5. Y ahora esto, para regresarlo a su forma radical, pues tengo que ver cuántos enteros se forman. 6/5 serían un entero, 1/5, ¿no? Esto sería lo mismo, tomo aquí al ladito, 6/5 sería lo mismo que tener 5/5 más 1/5, ¿no? Y esto que está aquí es un entero. Entonces lo voy a poner así, fíjense, una t, un entero, aquí va a la 1, ¿sí? Un entero, por la raíz quinta de t, que es el quinto que tengo ahí, ¿sale? Y eso que está ahí es lo mismo que t a la 6/5, ¿sale? ¿Por qué se los muestro así? Porque algunos libros, voy a poner aquí la raya hasta acá, algunos libros se los van a poner de forma radical y algunos libros lo van a dejar de forma de exponente fraccionario. Entonces, para que sepan cómo ir de una forma a otra, pues les explico aquí cuál es el truco. ¿Sale? Bueno, veamos. 4. Ejemplo 4. Obtener la derivada de y igual a 4 sobre x. ¿Sale? Entonces esto, pues aquí es igual. El x aquí está elevado a la 1, lo subo, sería a la menos 1, ¿no? 4 por x a la menos 1, ¿no? Esa va a ser la derivada que voy a manejar. Entonces aquí es y con respecto a x, son las variables. La función es y y la variable es x. Entonces ahora sí, es igual a la derivada con respecto a x, ¿de qué? De 4 por x a la menos 1. Quedamos que las constantes, como el 4, salen de la derivada, ¿no? Entonces esto es lo mismo que 4 por la derivada de x a la menos 1. Y eso es un x a la n, ¿no? ¿N cuánto vale ahora? N vale menos 1, ¿no? Entonces 4
por n por x a la n menos 1, a la menos 1 menos 1. Esto me quedaría menos 4 por x a la menos 2. Si yo bajo de y en de x, si yo bajo ese x a la menos 2, pues se va a volver positivo, entonces va a quedar menos 4, ese está arriba, por x a la 2, ¿no? Ya lo bajé y se vuelve positivo el exponente. Y esta sería la derivada de la función que me pidieron. ¿Sale? Vamos por un ejercicio donde tengamos un poquito más de complejidad. Un ejemplo 5 que diga así: determina la derivada de f de x igual, y aquí dice 2 raíz cúbica de x menos 7 sobre raíz de x. ¿Sale? Y entonces aquí, pues es un polinomio, son dos términos, es este y este. Entonces vamos a poner aquí la derivada de y con respecto a x, que voy a tener que es la derivada primero de 2 raíz cúbica de x, ¿no? Menos la derivada ¿de quién? De 7 sobre raíz cuadrada de x. Entonces primero vamos a cambiar la forma para que todo nos haga sentido con las fórmulas que tenemos. Este es 2 por x. Si es raíz cúbica sería a la 1/3, ¿sale? Ahí está, ya lo convertí. Y luego menos de x, aquí tengo 7 por, y aquí tengo x a la menos 1/2. ¿Por qué? Te voy a poner aquí abajito, porque esto sería 7 sobre x a la 1/2, porque es raíz cuadrada. Cuando yo suba este medio arriba, pues se vuelve negativo, ¿no? Por eso lo pongo a la menos 1/2, ¿sale? Ahí me comí un pasito, pero ahí les explico por qué fue. Entonces, de y en de x, en la constante sale, entonces aquí 2 por la derivada de x a la 1/3. Voy a sacar las constantes, esta y esta, ¿no? Acuérdense que, bueno, más adelante obviamente lo vamos a hacer rápido, ya sin tanta explicación. Ahorita para que se vayan acostumbrando, por la derivada de x a la menos 1/2, ¿no? Ya saqué las constantes. Ahora sí derivo de y en de x. Vamos a poner bien la y, se ve muy fea esta y. ¿Qué tenemos? Pues 2 por n, que es 1/3, por x a la n menos 1, que sería a la 1/3 menos 1. Y luego aquí menos 7 por n, que sería 1/2, menos 1/2. Vamos a poner bien el menos, aquí pues se ve muy chiquito. Menos 1/2 por x a la n menos 1. ¿Sale? Entonces, ¿qué tenemos? 2 por 1/3, pues 2/3, ¿no? Por x a la que 1/3 menos 1/2 sería menos 2/3, ¿no? Porque si lo ponemos aquí abajo, 1/3 menos 1/2, que serían 3/3, pues si lo restamos me queda menos 2/3, ¿sale? Si hay que repasar por ahí fracciones, pues es el momento, que te va a complicar más todavía. Luego menos por menos más, 7 por 1/2 sería 7/2 de x, menos 1/2 menos 1/2 sería menos 3/2, ¿sale? Bajamos los exponentes para que no queden negativos. 2 por 2/3, aquí x a la 2/3, más 7/2 por x a la 3/2. Y lo regresamos a su forma radical ya para como cerrarlo. Pues sería aquí 2/3. Aquí x a la 3/2 sería raíz cúbica de x cuadrada. Rápido, el denominador me dice la raíz y el numerador el exponente. Entonces ahí está, ¿no? Más 7. Aquí podría ser lo mismo, podría quedar 2 raíz cuadrada de x cúbica, ¿sale? Podría quedar así, pero normalmente cuando se suman, se pasan enteros, o sea, aquí hay un entero, un medio, lo que pasa es lo que hicimos hace rato, ¿no?
que tenemos. Pues poner aquí arriba en rojito como si fuera nota. X a la 3 medios es igual a X a la 1 por X a la 1 medio, ¿no? Para formar un entero 1 medio. Entonces, eso es igual, aquí abajo, a X por raíz de X, ¿no? Y ahí me quedaría la derivada de este ejercicio. ¿Sale? Entonces, a manera de introducción, esas van a ser las primeras fórmulas que debemos dominar de derivada para seguir haciendo ejercicios, ¿no? Yo les recomiendo, pues, en lo que se acostumbran, identificar quién es n, ir haciéndolo paso por paso. Después, más adelante, bueno, podrán sacar derivadas incluso de manera mental, pero eso es con la práctica, ¿no? Entonces, espero haya quedado claro. Cualquier duda me pueden escribir por Instagram, ¿sí? Y bueno, si les sirvió, pues les pido que lo compartan, que les den me gusta. Muchas gracias. Nos vemos para los ejercicios, que son bastantitos.